Oscar. Sí, por coger un poco las dos cuestiones que has planteado. ¿Qué hemos visto? Yo, ¿qué he visto? Vaya, es algo muy evidente, dignidad. He visto dignidad y he visto pueblo organizado. Es muy fácil apelar al pueblo, es muy fácil hablar del pueblo, pero cuando solo lo haces en términos electorales, es decir, me vota tanta gente, tengo tanto pueblo, tus bases son de barro, son muy débiles. Sin embargo, yo aquí he visto una parte muy importante del pueblo venezolano movilizado, consciente de lo que se juegan y dispuesto a dar la batalla. Y eso es algo que, por desgracia, nosotros en Europa quisiéramos ver muchísimas más veces o en una proporción mucho mayor de la que vemos, ¿no? Yo creo que esa es la principal cuestión. ¿Y qué tendríamos que hacer nosotros y nosotras? Hombre, yo creo que explicar, romper el cerco mediático del que hemos estado hablando con esos ejemplos, es decir, para que la gente me entienda. La mayoría de la gente, también en Euskal Herria, o un porcentaje alto de la gente en Euskal Herria, seguramente tiene dudas de a quién son imputables el número de muertos de las guarimbas. Es decir, que si yo hago esa pregunta en la calle, probablemente haya gente que me diga que es responsabilidad del gobierno, porque ha habido una campaña de intoxicación mediática. Y no gente necesariamente de ultraderecha ni nada por el estilo. Pues yo creo que hay una labor importante. Y la otra tiene que ver con el análisis concreto de la realidad en la que operas, que es algo muy marxista, así dicho, pero que tiene que ver con que cojamos a la hora de defender al gobierno bolivariano y su proceso, cojamos aquellos elementos que sean más fáciles de entender en nuestra sociedad. Por poner tres ejemplos muy claros. Es decir, mientras en España, en el Estado español, y también en Euskal Herria, se desahucia a la gente, se le echa a la gente de las casas para darle esas casas a los bancos, aquí se construye 1.700.000 viviendas en muy poco tiempo. Perdón, Oscar. En España se le dice al desalojo desahucio. Eso es. Sí. Cuando aquí... Figura que aquí no existe. Ya, claro, cuando aquí hay un problema... De hecho, disculpa, Oscar, sí. De hecho la ley protege. Cuando te entregan una vivienda, esa vivienda no la puedes vender. No, pues, esa vivienda es propiedad familiar. En la ley de la derecha quisiera exactamente hacer eso. Pues ese es uno de los ejemplos, pero por poner solo dos más y ya termino. Cuando aquí hay un problema, el gobierno de Nicolás Maduro lo que ha hecho ha sido proponer diálogo. Y lo que ha hecho ha sido dar la palabra al pueblo. En el Estado español, que se jacta de ser democrático y tilda de dictadura al gobierno bolivariano, lo que se hace es cuando hay un problema, es ofrecer cárcel y ofrecer represión. Y desde luego penalizar a aquel que quiere poner urnas para que sean los ciudadanos y las ciudadanas las que decidan. Y se está yendo en Cataluña, por ejemplo, ahora, y en el ridículo espantoso que está haciendo el gobierno y la Guardia Civil y la Policía Nacional deteniendo a gente y bueno, pues haciendo todas estas locuras que están haciendo. Y el tercer ejemplo, nosotros vivimos una sociedad en la que, por ejemplo, a las gentes de izquierdas nos importa mucho el feminismo como eje troncal de la construcción del modelo de sociedad que queremos. Pues a lo mejor tenemos que explicar que en Venezuela, partiendo de donde partían y de una sociedad pues probablemente con otro ritmo, han sido capaces de dignificar la presencia de la mujer en política y no arrinconarla al hogar, que es lo que está pasando en el Estado español, que por la crisis económica lo que se está haciendo es nuevamente invisibilizar a la mujer y retornarla, es decir, penalizar el factor reproductivo de la vida para potenciar la ganancia económica de unos pocos. Pues yo creo que todas esas cosas, y algunas más que me habré dejado, sirven para acercar el proceso de Venezuela a nuestra sociedad, para que la gente lo entienda y para que se puedan romper esos clichés que son fáciles de instalar, pero que luego son bastante complicados de desactivar. Te agrego, una vivienda entregada por el Estado no puedes hipotecarla. No puedes ir a un banco y la hipotecas. Además con la revolución desapareció la figura del desahucio. ¿No? Tú no puedes pagar, tú te compras una vivienda. No, de hecho lo combatimos. Claro. Es más, a todos aquellos que perdieron las viviendas en los años 90 por lo que fue el corralito y la corrida bancaria, a todos ellos se les pagó. La revolución pagó las deudas que dejó la cuarta. Bueno, varias cosas. Bueno, comparto bastante lo que ha planteado Oscar, digo, por ampliar algo. Creo que es muy destacable el papel que hacéis los medios de comunicación. Unos medios de comunicación que, lejos de intoxicar, como hacen en nuestro país. Sí. Los del Estado. Hombre, claro, es que los otros no los he visto. Okay. O sea, en España, por ejemplo, que es de quien más puedo hablar, tenemos unos medios de comunicación que por un lado intoxican, mienten directamente, y por otro lado hacen una especie de lobotomía colectiva. ¿Se puede decir lobotomía? Lobotomía. Se hace una especie de lobotomía colectiva a la gente
que tratan de que dimitan de pensar la gente que ya pensamos nosotros por vosotros. Vosotros estamos pendientes de quién es el último novio de no sé qué cantante o si este futbolista se ha divorciado de la mujer, ¿no? Entonces, y ya de las cosas serias estamos nosotros para decir lo que tenéis que hacer, ¿no? Vosotros, lejos de eso, estáis ayudando a formar políticamente al pueblo. Y esa formación queda. Es un patrimonio que no se puede embargar, ni de que no se puede desahuciar. O sea, estáis haciendo lo que me imagino que no será casualidad, lo que ha hecho Cuba. La población cubana tiene una formación política tremenda. Aquí la gente está politizada. Yo me he montado en el metro, espero que no se entere el compañero que tenía que cuidar de mi seguridad. Yo me he montado en el metro, he escuchado a la gente hablar, y son gente que incluso algunos que son críticos, pero son críticos argumentando las cosas con cierta... O sea, se ve que dicen, hombre, este es mi gobierno, pero, sí, coño, el metro podría funcionar mejor, ¿no? pero además argumentan de forma educada y formada y argumentada las cosas, ¿no? Entonces eso me ha ilusionado muchísimo. Creo que eso no es casual, creo que eso forma parte de una directriz del gobierno y desde luego creo que una directriz tremendamente acertada. Luego el papel... La unión cívico-militar, o sea, el papel que juegan las Fuerzas Armadas y la policía al servicio del pueblo, creo que es absolutamente destacable. Nosotros tenemos una Fuerza Armada y sobre todo una policía que se dedica a reprimirnos, a reprimir las manifestaciones cuando vamos. No hemos tenido oportunidad, yo creo que estamos empezando ahora, y tú dices que ya estamos terminando, no hemos tenido oportunidad de aterrizar en otras cosas, pero o sea, nosotros... A mí me han pegado hasta en el cielo de la boca la policía y por ir a manifestaciones, por participar en piquete de huelga. Yo estoy condenado a 7 meses de cárcel por participar en un piquete de huelga. En ese en concreto no participé, fíjate tú, ¿no? Participé mucho y si me hubieran pillado a lo mejor tenía que haber sido más. Pero es que la policía te dice, tú has estado allí, tienes carácter probatorio, te caen 7 meses de cárcel y ya está. Y eso es así, punto, ¿no? Por defender derechos de huelga, ¿no? O sea, vosotros tenéis una policía y un ejército al servicio del pueblo. Y eso hace que la gente se sienta... Yo veo a la población, a la ciudadanía venezolana, lo mismo que veo a la boliviana y veo a la cubana, y a otras los veo orgullosos de su patria, con motivo de ser orgullosos de su patria. O sea, nosotros... Hoy hemos visto en el acto del presidente obrero. Hemos visto que habían algunas banderitas españolas, al lado de la venezolana había alguna banderita española. Cuando lo vi a la compañera que había en la mía, que era venezolana, le digo, te puedo garantizar que ninguno de los que tienen esa bandera son españoles. Y dice, ¿por qué? Digo, porque no hay ningún español que esté orgulloso de España. Ningún español de orden. Te voy a poner una anécdota y ya termino. Tomás Borges, el que fue vicepresidente sandinista, vino una vez a la fiesta del Partido Comunista, una fiesta que hacemos anualmente, ¿no? Y en el año... quizás 87, 88, así, ¿no? Y me acuerdo cuando terminó el meeting ya, luego lo saludo, termina y dice, bueno, viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y las miles de personas que estábamos allí decimos, ¡viva! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! ¡Viva el Partido Comunista de España! ¡Viva! ¡Viva España! Silencio sepulcral. No, porque es que no tenemos motivos para estar orgullosos de nuestro. Vosotros estáis orgullosos con motivos. No sois unos patriotas chauvinistas, sino que hacéis justicia a un proceso revolucionario histórico. Sois la metástasis del cáncer ese que es Cuba. Sí. Cuba era un cáncer que iban a extirpar y mira por dónde va. Bueno, pues dichosa metástasis, dichoso cáncer ese. Gracias, Manuel. Bueno, pues yo mi resumen de lo que ha sido este encuentro, primero destacaría, por empezar por lo externo, destacaría el volver a conectar con un sentimiento de solidaridad, internacionalismo, que muchas veces cuando estás alejado de los puntos calientes, pues te hace dudar de si existe esa solidaridad, y estos 4 días a mí, por ejemplo, me han
me ha resultado muy emotivo el ver el amor, la fraternidad, el apoyo de todos los países externos que hemos venido aquí a decirle al pueblo venezolano que no están solos y que este es un proyecto que es un ejemplo que queremos que siga vivo, porque si se cae Venezuela, pues se caen muchas esperanzas de construcción socialista en otras partes del mundo, en el que todavía vivimos a años luz de la parte real, que es lo que tenemos aquí en Venezuela. Luego, por continuar así con conceptos, con palabras conceptos que creo que son muy importantes de este encuentro, el propio encuentro habla sobre paz, soberanía y... ¿cuál era la tercera? Democracia. Democracia. Para mí, por ejemplo, pues... democracia participativa y protagónica. Sí, entonces pues en el aspecto de soberanía, como es importante también el crear los marcos conceptuales. Cuando uno entiende Venezuela como un Estado soberano y se va con la ministra de Desarrollo Comunal y se encuentra pues comunidades que se organizan desde abajo y que son capaces de crear redes de trabajo solidario entre personas, familia, comunidad, entonces te das cuenta de que es un proyecto muy sólido. Es muy sólido y que cuando te dicen este proyecto pertenece al pueblo y esta instalación y este recurso pertenece al pueblo, y entonces uno dice, pues sí, porque luego cuando uno ve la soberanía en Europa, en España, en el artículo 1.2 de la Constitución española dice: la soberanía del Estado reside en el pueblo, del que emanan los poderes del Estado. Creo que es así, literalmente. Y entonces uno se encuentra que un día le llaman pues los dueños de la banca europea al presidente del Estado español y le dice: oye, que mira, que tienes que cambiar la Constitución, el artículo 135 de hoy para mañana. Y le llama al presidente del PSOE, al del Partido Popular, y al día siguiente se cambia todo un marco conceptual en el que sostenía los derechos sociales de la ciudadanía española sin ningún tipo de consulta ni de ratificación por parte de la propia ciudadanía española, dejando la soberanía del propio Estado en manos de los banqueros y los grandes propietarios de los medios de producción y del capital del centro de Europa, del eje de lo que sería el centro económico europeo. Pues te das cuenta que el concepto de soberanía tiene un significado según donde estés, y yo me quedo con el concepto de soberanía que he visto aquí en Venezuela. Y luego pues el tema de la democracia participativa también me ha llamado mucho la atención. Hemos tenido la oportunidad de visitar diferentes proyectos y ver cómo se construye un país. Y de hecho, la constituyente es una forma de democracia participativa y protagónica. Sí, todos los sectores sociales. Sí, y darle la palabra al pueblo y invitarle a la oposición a participar en el proceso constituyente y decir: oye, dentro de un mes tenemos elecciones para las gobernaciones. Entonces es un modelo de democracia que a mí me ha resultado pues muy atractivo y con el que he sintonizado mucho. Entonces para mí es todo una experiencia en la que creo que vuelvo a mi territorio y con un bagaje, con una mochila muy llena de conceptos que los he visto como muy llenos, no solamente con el titular de las palabras, sino con mucho significado hecho y construido por las propias personas. Entonces quiero felicitar a todas las personas y sobre todo pues al pueblo venezolano por ese trabajo que lleváis haciendo y que espero que continúe en esa línea. Willy, te toca a ti despedir. Pues verás, cuando en el año 2002 las oligarquías internacionales deciden que esto ya no puede ser más y que hay que pararlo y dan un golpe de Estado que llamaron cívico-militar, y yo añadiría cívico-mediático-militar, aquello de gracias medios de comunicación, ¿no? Gracias. Y secuestran al presidente Chávez, al presidente electo legítimo Chávez,
quienes recuperan a su presidente y quienes recuperan su proceso político y democrático es el pueblo venezolano, que sale a la calle a decir queremos a Chávez de vuelta. Y es el pueblo venezolano quien recupera su democracia. En este encuentro lo que he podido constatar con mucha felicidad y mucha alegría es que ese concepto está más claro que nunca dentro del pueblo venezolano, y es que solo el pueblo salva al pueblo. Y eso me voy con una alegría tremenda, porque me voy casi con la certeza de que jamás ni el imperialismo yanqui ni las oligarquías internacionales van a conseguir, si ese concepto sigue estando claro en el pueblo venezolano, yo creo que jamás lo van a olvidar, no van a poder con el pueblo venezolano, no van a poder con el proceso bolivariano. Es más, cada día se va a ir profundizando más, y ese ejemplo que está dando el pueblo venezolano, que no solo es ejemplo sino esperanza para el mundo entero, creo que está más afianzado y más sólido que nunca, y eso es lo que he podido constatar en este encuentro. Y luego he tenido dos encuentros personales que han sido los que a mí me han llenado de emoción. Primero, conocer a la camarada Colotti. Y segundo, después de muchos años de enviarles mi apoyo, mi solidaridad a los 5 héroes cubanos, por fin he tenido la oportunidad, el privilegio de poder abrazar a Fernando. Lo tuve aquí en el programa. Que a mí me emocionó muchísimo, porque lo había visto un par de veces durante el encuentro, pero siempre estaba ocupado y no quise molestarle, ¿no? Y de repente encontré un momento en el que estaba solo y me acerqué y dije: Fernando, soy Willy Toledo. Me dijo: coño, mi hermano. Y me dijo: me diste mucha fuerza en la cárcel, porque él era consciente de mis declaraciones públicas y las acciones. Yo formaba parte del Comité de Solidaridad Internacional con los 5. Y el que un tipo como Fernando, que en realidad a mí lo que me dio fue toda la fuerza del mundo para aguantar yo los propios ataques mediáticos personales que yo recibí, y que me dijera: tú me diste fuerza cuando yo estaba en la cárcel, ha sido uno de los momentos más emotivos que he vivido en mi vida. Cuando dejamos la Barcelona, él tenía mucha prisa y se fue, estábamos visitando una de las visitas, yo me tuve que ir a una parte, sentarme, y empecé a llorar de emoción, decir: joder, qué impresionante ha sido esto. Y es el momento personal, político, emocional, humano que yo me llevo de ese encuentro. De ese encuentro.